capítulo 21 de Lucas, empezando en el versículo 25. Y le voy a pedir por favor a Toño que nos guíe en una pequeña oración para que pues tengamos una enseñanza maravillosa que Dios nos quiere regalar para nuestro corazón. Por favor, Toño. Señor, te damos gracias porque nos permites estar una vez más escuchando tu palabra por conducto de Carlos y aprendiéndola para que la podamos comprender y poder transmitir a las personas más cercanas a nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Esta plática se llama el discurso del Monte de los Olivos, número 5, porque vamos a la quinta de las que hemos tenido. Y se va a referir a señales celestiales. Y ahorita voy a resumir un poco lo que hemos visto para que nos recordemos en dónde estamos. Estamos en Lucas capítulo 21, empezando en el versículo 25, que dice así: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, urgíos, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y he mencionado ya varias veces que aunque el tema de la profecía no es el tema más importante de la Biblia, sí es un tema importante. El hombre gasta millones de dólares en estos días por tratar de ver de qué se trata el futuro. Y van con adivinos y con gurús y mil cosas que hacen para ver qué va a pasar en el futuro, cuando realmente está muy claro en la Biblia si la leemos con cuidado y la estudiamos. Es más, es una ciencia, la ciencia de la escatología, las cosas que van a venir en el futuro. Y eso es lo que estamos estudiando. Entonces, sabemos que Cristo regresa a la tierra. Vino una vez, vino humilde, vino a un pesebre a nacer, hicieron con él lo que quisieron, lo mataron, pero venció la muerte y resucitó. Y cuando Él resucitó, estuvo con sus apóstoles durante 40 días, indicándoles, enseñándoles las cosas que ellos deberían de predicar, porque Él regresa a la tierra. Y si vemos ese específico pasaje que está en Hechos, capítulo 1, déjame ver, Hechos capítulo 1, dice la palabra de Dios que después de esos 40 días, los apóstoles fueron con otras personas a ver a Jesús ascender al cielo. Y dice la palabra de Dios en Hechos 1:9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Nosotros sabemos que Cristo regresa a la tierra y Él tiene todo un plan específico de cuándo va a regresar. Nosotros no sabemos cuándo va a regresar, porque los mismos discípulos le preguntaron cuándo sería esto. Ahí mismo en Hechos capítulo 1,
versículo 6, la palabra de Dios dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, pero pues que el Padre mismo puso en su sola potestad. Entonces nosotros no sabemos cuándo va a ser esto. Él decía yo que el apóstol Pablo, en su generación, 30 a 40 años después de muerto Cristo, él pensaba que esa profecía se cumpliría en su tiempo. Y habla de nosotros, los que partiremos con Cristo, los que veremos a Jesús. Pero estaba equivocado. Han pasado ya más de 2000 años y Cristo no ha regresado. La Biblia dice que para Dios 1000 años son como un día y un día son como 1000 años. Entonces no sabemos cuándo será, pero sí podemos hablar de los tiempos, sí podemos ver las señales de las cosas que van a acontecer, que hacen que este gran acontecimiento único en la historia, evento maravilloso que va a ser el más grande de toda la historia del hombre, está por suceder. Y claro, el impacto más grande que nosotros tenemos es la promesa de Dios de que su pueblo judío regresaría a Israel. Israel salió de Palestina hace 2500 años bajo la llegada y cautiverio de Nabucodonosor de Babilonia. Pero hace ya 2500 años, y en el año de 1948, para ser exactos el 8 de mayo, se fundó otra vez el pueblo de Israel como nación, cumpliéndose esa profecía que antecede a la llegada de Cristo. Muy importante. Entonces, pues no estamos muy lejos de que esto llegue a pasar. Hay otras señales, pero quiero mejor meterme en el estudio para que veamos las cosas que dice Cristo, porque Él va al Monte de los Olivos esa última semana de su estancia en la tierra y Él está hablando con sus discípulos. Sus discípulos, aquí en este capítulo 21, en el versículo 7 de Lucas, que es el capítulo que estamos estudiando sobre este muy específico tema, dice la palabra de Dios en el capítulo 21, versículo 7. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Cristo se empieza a contestarles estas preguntas. Se las está contestando a ellos, porque no lo va a hacer a la muchedumbre que no entendería nada, solamente a ellos. Y es el discurso muy famoso que se llama el discurso del Monte de los Olivos. No sabemos si lo hizo exactamente en el Monte de los Olivos o camino al Monte de los Olivos, porque ahí solía pasar las noches muy frecuentemente, y más durante esa última semana, que el jueves aproximadamente fue el día que precisamente ahí en el Monte de los Olivos lo apresaron para después juzgarlo injustamente y llevarlo a la muerte. Pues sí, entonces en este discurso hemos visto ya 4 porciones de este discurso. Estamos ya en el versículo 25. El regreso de Cristo a la tierra será un verdadero evento trascendental, tan importante que dice la Biblia: todo ojo lo verá. Y bueno, pues a lo mejor hace 100 años dirías, pues ¿cómo puede ser eso? Pero hoy con la tecnología que tenemos sabemos que es algo muy fácil de que suceda. Y esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 7, que dice así. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, dice así. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén.
Entonces, bueno, pues es un evento que Dios quiere que todo mundo lo vea y va a ser espectacular, como vamos a ver en este estudio. Podemos decir que su nacimiento fue presenciado por pues unas cuantas personas, unas cuantas ovejitas por ahí, ¿verdad? Unos cuantos pastorcillos que andaban velando la noche con sus ovejas. Podemos decir también que su ascensión al cielo pues fue presenciado por un monto de personas, no sé cuántas, quizá 300 personas, que eran todos los creyentes que en ese tiempo había y que se fue al cielo así. Pero cuando Él regrese a la tierra, todo mundo lo verá. Será un gran evento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en el versículo 1, dice así, y me voy a referir a muchos versículos porque quiero que ustedes vean lo que dice la Biblia. Si no los encuentras, pues no importa, porque yo los voy a estar leyendo para sí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en el versículo 1 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Bueno, pues la siguiente venida de Cristo a la tierra no será de este Cristo humillado, de este Cristo que vino a morir por nosotros, sino que será el Dios reinante que viene precisamente a reinar a la tierra. Y en este pasaje específico vamos a ver 5 palabras claves rápidamente que resumen la enseñanza que Dios nos quiere dar en estos versículos específicamente, que son 3 o 4 nada más. Yo siempre pensé hace ya muchos años que cómo le iba a hacer para predicar después de 6 meses o 8 meses, se me va a acabar. No, pues llevo 30 años predicando y no hay límite para las cosas que Dios quiere decirnos. 5 palabras claves que son secuencia, escenario, shock, señal y santos. Los vamos a ver esas 5, empezando con la secuencia, que realmente es un pequeño resumen de todo lo que hemos visto. Y esto lo vemos en el primer versículo, que es el versículo 25 de este Lucas 21. Lucas 21 en el versículo 25. Perdón. Déjame poner aquí este papel, nomás para no estar yo regresando constantemente a esto. Entonces habrá. Aquí Dios está ligando todo lo que ha dicho, para ligarlo con el mero fin, con la aparición misma de Cristo en la tierra. ¿Qué es lo que entonces habrá? ¿Qué es lo que ya hemos dicho que acontecerá durante esos últimos tiempos cercanos a que Cristo llegue a la tierra? Bueno, esto se lo está diciendo a los discípulos. Ya les dijo lo que va a pasar entre su primera y segunda venida. Y lo hemos visto en los estudios anteriores. La primera cosa es que ya lo vimos: proliferarán los engañadores que dicen que son Cristo y que desvían a mucha gente, en donde habrá nuevas religiones y nuevas creencias y maneras de pensar que nos desvíen de las enseñanzas que Cristo puso. Eso lo vemos en el versículo 9 y 10, ahí de Lucas 21, que dice: y cuando oigan de guerras y sediciones, permíteme tantito, no es ahí, dice el versículo 8, entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo,
y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. No solamente va a haber muchos engañadores, y hoy en día pues los tenemos al por mayor, diciendo muchas cosas que inclusive utilizan la Biblia, pero no la utilizan bien, y entonces pues dicen muchas cosas que no son más que engaño. Pero dice que otra señal muy importante es que habrá terremotos, plagas, hambres, fuegos, señales en el cielo, huracanes, tormentas. Dice el versículo 11 aquí de este mismo pasaje, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Y ya vimos muchas de estas cosas en los estudios pasados, y lo hemos visto a través del tiempo. Pues claro que hubo terremoto en el siglo XIV, sí, pero se van intensificando como los dolores de parto, en donde pues son cada vez más seguidos, y cada vez más fuertes, y cada vez con más destrucción, todas estas cosas que van a suceder. Aumentarán a medida que el tiempo se acerca. Dice que también habrá guerras, y bueno, pues hemos tenido más guerras en este último siglo que en todos los siglos juntos pasados, en donde solamente en la Segunda Guerra Mundial murieron 60 millones de gentes, y todavía no con las armas que tenemos hoy en día. Nación contra nación, dice el versículo aquí siguiente, que dice el 9, cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediato. Pero todas estas son señales de lo que está por venir. La persecución contra los cristianos, la persecución contra los que predican y siguen a Cristo, tan atroz ha sido como nunca en estos días, que parece que no está pasando nada, pero no es así. Realmente hay una gran persecución, y habrá cada vez más persecución contra aquellos que están predicando contra lo que el mundo está diciendo y haciendo, que está totalmente en contra de las cosas de Dios. Pero dijimos la vez pasada que habrá dos señales muy específicas. Y la primera de ellas es la aparición de un hombre que la Biblia lo llama el anticristo. Parecerá que murió y que resucitó, será un engaño. Pero este hombre tendrá el poder que Satanás le quiso dar a Cristo, allá cuando lo tentó en el pináculo del templo y le dijo: si me adorares, todos estos reinos te daré. Y Jesús le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. No dijo eso, dijo otra de sus escritos. Está algo así, bueno, en fin, pero no lo tomó. El anticristo sí tomará ese poder, y tendrá gran poder, el poder de Satanás, para que por 7 años él sea el que reine en la tierra. Es la primera señal. Tal va a ser así que después de 3 años y medio, dice la palabra de Dios, que él entrará en Jerusalén, en un templo que él habrá construido para los judíos, tratando de congraciarse con ellos, y él mismo se proclamará Dios, matando un puerco en el lugar santo de los judíos. Eso está en Mateo, capítulo 24, en el versículo 15. Mateo 24, 15, que dice así. Mateo 24, 15. Dice Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Y el profeta Daniel habla mucho de este hombre que aparecerá. No ha aparecido todavía, porque no va a aparecer hasta que los cristianos salgan de la tierra, que es otro tema que ya hablamos, pero en este momento me lo voy a saltar para seguir, si no, no vamos a estar aquí, sino hasta las 3 de la mañana. Entonces, dice que será la aparición del anticristo, y otra señal muy importante: Jerusalén, la ciudad de la paz, que nunca ha tenido paz, será terriblemente sitiada para destrucción completa.
Esto lo vemos en Mateo 24, 29, déjame ver si es ese. No, en el versículo 20, ahí mismo, en el pasaje que estamos viendo de Lucas 21, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos serán días de retribución. Lucas 21, empezando en el versículo 20. Sí. Y eso será inmediatamente antes de que aparezca Cristo en su segunda venida. Mateo 24, 29, dice Mateo 24, 29. Que es realmente el tema de esta sesión. E inmediatamente después de la tribulación, inmediatamente, estamos a punto de que Cristo aparezca, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, que es Cristo. Dice también Marcos 13, 24 y 25, Marcos 13, 24 y 25, dice así: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. Bueno, todas estas cosas están por suceder. La secuencia de todos estos eventos antes de que Cristo aparezca. Obviamente, antes de que empiece, en el libro de Daniel, la profecía que Dios le dictó a Daniel en el capítulo 9, habla de 70 semanas. 70 semanas están preparadas para mi pueblo, dice ese capítulo 9. De la cautividad de Babilonia en el año 500 antes de Cristo, 62 semanas de años para que muera el Mesías. Y eso se cumplió cuando vino Cristo, si tú haces las matemáticas de los años. Pero después de la muerte de Cristo, Dios paró el reloj, porque faltaban todavía 7 semanas de años para terminar. Y una más. Y esa una más son los 7 años que veremos de destrucción total, de tribulación que habrá en esos últimos tiempos bajo el mando del anticristo. Ese tiempo que Dios paró para la última semana no puede empezar hasta que todos los cristianos de la tierra sean arrebatados. Todos los niños que no tengan uso de razón serán llevados al cielo para que no estén aquí, porque estarán en las bodas del Cordero, casándose con Cristo, como lo dice Apocalipsis capítulo 19. Número 2, no solamente la secuencia, sino el escenario. El escenario que tendremos nosotros será realmente algo terrible, porque es espantoso el no tener control de las cosas. Es cuando hay un pánico total porque no puedes hacer nada, que empieza a temblar ahorita y tú dices, pues ¿qué hago? Salgo y me pongo debajo de un árbol y pues se cae el árbol. O ¿por dónde me voy? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo parar esto? Y no hay manera de pararlo. Es incontrolable. Está totalmente en las manos de Dios. Y ese escenario lo podemos ver aquí en este pasaje que nosotros estamos ahorita viendo, en este Lucas 21, que dice lo siguiente, el versículo 25.
Lucas 21, versículo 25, que dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas. Y luego dice un poquito más adelante: a causa del bramido del mar, de las olas. Y dice un poco más adelante: y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Vienen una serie de señales catastróficas en el cielo. Es más, Dios sí tiene un apagador, en donde dice la Biblia que Él apagará el cielo. De repente va a estar totalmente oscuro. ¿Dónde están las estrellas? ¿Qué pasó con la luna? No puedo ni ver el firmamento porque todo está totalmente negro. Zacarías 14:6 no lo dice. Zacarías 14:6, y no los busques porque me voy a ir rápidamente a estos versículos y vamos a ir viéndolos todos juntos. Acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, dice el profeta Zacarías. Entonces aparecerá Cristo en todo su resplandor, como que Él va a apagar todo para que de repente venga la grandiosidad, majestuosidad de ese Rey de Reyes y Señor de Señores que viene de los cielos hacia la tierra. Daniel 7, versículo 13, que dice lo siguiente, en Daniel 7, versículo 13: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas que le servirán. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Es la venida de Cristo a la tierra, según lo que dice el profeta Daniel. Y dice la Biblia que no solamente vendrá Cristo solo, sino vendrá con todos sus ángeles. Y bueno, el mundo lo va a ver, porque ahora sí se podrán ser vistos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7, vemos que Cristo no viene solo, viene con toda la legión de ángeles. Legión que Él mismo paró que no viniera en la tierra a defenderlo cuando Él estaba enfrente de Pilato. Y le dijo a Pilato: ¿no sabes tú que mi Padre puede mandar 12 legiones de ángeles para defenderme? Y bueno, Pilato no sabía ni qué contestar, pero él mismo lo paró porque no era el tiempo para eso. Cristo tenía que morir. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, en el capítulo 1, en el versículo 7 de Primera de Tesalonicenses, y dice así: de tal manera, momento. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, 7. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él viene con sus ángeles. Dice también que no solamente viene con sus ángeles, sino también viene con todos los cristianos de todos los tiempos, desde Abraham y Jacob y Moisés y David del Antiguo Testamento, como todos los cristianos de todos estos siglos que vienen con Él, con vestiduras blancas, que ahorita vamos a ver ahí en Apocalipsis 19, y vienen a reinar con Él a la tierra. Entonces será un espectáculo realmente increíble. Pero antes de todo eso,
pues vendrán todas estas calamidades, en donde el hombre, en lugar de hincarse y clamar a Dios para pedir pues auxilio, se volverá contra Dios y va a maldecir a Dios, dicen los versículos. Pero serán cosas así terribles las que pasarán. Por ejemplo, en Isaías 13, en el versículo 6, dice lo siguiente, Isaías 13, versículo 6. Isaías 13, versículo 6, dice: aullad, porque está cerca el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenará de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujeres de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. A veces nos preguntamos por qué Dios haría estas cosas, pero no tenemos que preguntarnos mucho. Mira lo que está pasando allá afuera. Es un mundo terrible de odios, de envidias, de intrigas, de mentiras, de calumnias, de injusticias, de terribles cosas que siempre han pasado, pero se van agudizando y cada día está más fuerte, que es una de las señales del fin, que la maldad se aumentará. En donde ahora lo malo es normal, ya no hay ningún problema en esto, en aquello, lo que quieras, cuando quieras, como quieras. Total, aquí se vale todo, y eso es lo que estamos haciendo. Pero Dios tiene su cuenta y vendrá, dice la Biblia, porque su paciencia se agotará. Y la tierra ya podrida, pues ya no tendrá ninguna solución. Y hay otros muchos versículos que a lo mejor los voy a decir porque si no pues estaríamos aquí mucho tiempo, pero están en la grabación para que tú después los puedas leer, como Isaías 24 del 1 al 6, como Joel 2:10, como Joel 3 del 15 y 16, Ezequiel 38 del 19 al 23 y muchos de Apocalipsis que sí vamos a ver ahorita. Por ejemplo, Apocalipsis 6, 12 al 17, allá en Apocalipsis, que sí, Apocalipsis habla de toda esa destrucción que habrá durante esos tiempos de gran calamidad para la tierra que no quiso nunca atender lo que Dios decía. Apocalipsis capítulo 6 del 12 al 17 dice lo siguiente: mas cuando abrió el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 11:19 nos dice que la mayor parte de la gente pedirá morir, pero la muerte no llega. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 11:19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía. No es el versículo que yo quería, pero sí dice en... ¿Hubo relámpagos, voces, truenos, terremotos? Sí, por ahí está, en donde dice que ellos... 19. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo, pero dice, creo que es el capítulo 9 entonces, en donde dice que ellos desearán morir, pero la muerte no llega, porque mejor sería ya estar muertos, dice
dice la Biblia. Bueno, pues todas estas cosas estarán pasando. Otros versículos allá en Apocalipsis 16, versículo 17. 9:6, que dice, ¿qué dice? Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Así es, pues ni siquiera Dios les va a dar esa misericordia de que la muerte llegue para que ellos ya no tengan todos esos desastres. Capítulo 16 de Apocalipsis, en el versículo 17, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces de truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. La gran Babilonia es el sistema mundial que tenemos, lleno de codicia, lleno de maldad, lleno de pecado, en donde Dios dice: basta, se acabó aquello. Y así son los versículos. Es más, físicamente tú sabes que la tierra tiene su eje está inclinado 23 grados, y así es como está la Tierra surcando alrededor del Sol, con esa inclinación de 23 grados. Un poco que se moviera esa inclinación axial de la Tierra, y todos estos desastres se quedan cortos. Y dice que algo de eso pasará, en donde Dios simplemente va a soplar y de repente la tierra se va a mover, y al moverse la temperatura, la presión, la gravedad del mar y los volcanes con toda su erupción de lava, será aquello terrible de todas las cosas que pasarán, y el hombre no podrá hacer nada, no habrá tecnología, no habrá donde esconderse para tener toda esta salvedad de este desastre. Dice el número 3, no solamente ese escenario tan terrible que precede la venida del hombre, sino el shock de los hombres, que realmente van a estar pues pálidos. Dice el versículo 25 ahí de lo que estamos viendo en Lucas 21, en el versículo 25, dice la palabra de Dios, Lucas 21, 25, dice que en la tierra las gentes tendrán angustia de las gentes, confundidas totalmente. Y en el 26 dice: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que están por suceder. 3 palabras muy fuertes. La palabra angustia denota un severo estrés emocional que no se puede controlar, un sentido de desesperación ante lo incontrolable. Estarán confundidos, perdidos, no sabiendo qué decisión tomar, qué hacer. Me voy por acá, me voy por allá. Parece que no tiene ninguna importancia qué decisión tome, porque la que tome de todas maneras está terrible, incierta, asombrosa, perpleja. Y desfallecer nos da la idea de quedar sin aliento, petrificados, específicamente muertos de miedo, como lo dice Apocalipsis 6:15. Apocalipsis 6:15 dice la palabra de Dios, en Apocalipsis 6:15: y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondámonos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero.
La gente querrá morir sin poderlo hacer, como ya vimos. La desintegración de esos días finales será catastrófica. Realmente una destrucción total de toda la tierra. La gente sabrá que es el juicio de Dios. Que Dios, con mucha paciencia, durante siglos, habló a través de sus profetas, habló a través de sus creyentes, de sus sacerdotes, que somos todos nosotros. Y el mundo los mató, los menospreció, los tomó por locos, cuando los locos son precisamente los que estaban en el mundo. Esa desintegración, capítulo 18:8 de Apocalipsis, capítulo 18:8 de Apocalipsis, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella. Está hablando de la gran Babilonia, de ese sistema mundial que está allá afuera, y que con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento y diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Y todos sabemos que todo esto realmente es muy factible que pase. Número 4, la señal. Finalmente Cristo aparece en el cielo y viene a poner ese orden que siempre quiso poner. Capítulo 21, versículo 27 de lo que estamos viendo allí en Lucas, y que dice: entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y con gran gloria. Es la venida de Cristo. Mateo 24:30 nos lo dice también muy fuerte, y dice Mateo 24:30, Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, viniendo sobre las nubes del cielo con poder, con gran gloria. Dice Mateo 24:30. Con una gloria tal que nunca hemos visto, que 3 apóstoles vieron allí en el monte de la transfiguración, en ese capítulo 17 de Mateo, cuando Jesús se los llevó a ese monte y se transfiguró en una resplandeciente grandiosidad que veremos en esos días en la venida de Él, de esa manera. Pero quizá el mejor pasaje para ver esa venida del Señor está en Apocalipsis capítulo 19, empezando desde el versículo 11, que dice lo siguiente. Capítulo 19, versículo 11. Y dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El caballo blanco representa victoria. Los generales que entraban en Roma después de la victoria iban en un caballo blanco. Y la victoria final, que será de Cristo, será viniendo en un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Él es fiel y verdadero porque Él cumple todo lo que Él ha prometido. Para aquellos que no lo obedecen, para aquellos que lo obedecen, para toda la humanidad, Él siempre ha cumplido y siempre cumplirá. Y por eso se le llama fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Pensamos que Cristo es un títere, que es un pobre tonto que murió allá en una colina. No es así. Él vendrá de juez a juzgar, y juzgará y peleará por esa justicia de Dios. Y había en su cabeza muchas diademas. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor absoluto de todo el universo.
y así vendrá. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Porque después de todo, pues nunca vamos a comprender en toda su inmensidad como humanos la realidad de Cristo. Y por eso Dios tiene tantos nombres y aún así se queda corto. No podemos realmente nosotros ni ver, ni describir, ni entender toda la inmensidad de lo que es Dios en este cuerpo tan limitado en el que estamos. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Cuál sangre? Pues la propia sangre de Él que Él mismo derramó en la cruz por ti y por mí. Y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo que siempre ha existido, que nunca tuvo principio, que nunca tendrá fin. Dice Juan 1:1, en el principio era la palabra, era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Esto era en el principio, dice ese versículo. Y los ejércitos celestiales, esos somos nosotros los que regresamos con Cristo, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones. Destrucción total de todo lo que está podrido y ya no tiene ninguna solución. Él regirá con vara de hierro, porque Él va a venir a restaurar todo y Él va a gobernar en la tierra con vara de hierro. Y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Así se exprimían las uvas, las ponías todas juntas y se ponían a pisarlas. Y dice que Él así pisará con su ira a toda la humanidad incrédula. En su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es. ¿Y en su nuevo reino va a volver a haber manones? Ahorita lo vemos, sí. En su reino, que será de 1000 años, va a haber la justicia de Dios. Y entonces durante esos 1000 años nosotros veremos el diseño original de Dios, que ahorita está roto por el pecado. En donde el león y el bebé estarán juntos. Y en donde la víbora jugará con un lobo, porque toda esa agresividad terminará. Y el hombre no podrá hacer maldad, porque Cristo estará como reinando en la tierra y todo va a ser muy, muy diferente durante 1000 años nada más. Y después vendrán otras cosas que veremos después. Pero número 5, para terminar, el versículo 28, los santos. Y esto es lo más bonito de todo el pasaje, que pues si me lo saltaría, pues entonces se pierde todo. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Sí, son tiempos de ir y hablar de Cristo por todos lados. Son tiempos de ir a decir a la gente que ponga atención y vea las cosas de Dios, porque los tiempos ya están cerca. Porque es tiempo de voltear a Dios, o te quedas en toda esa destrucción. Y somos nosotros, los sacerdotes de Dios, los que debemos de ir y estar hablando por todos lados. Ayer que estuvimos ahí en esa junta, tú y yo, Toño, que fue súper aburrida, yo me la pasé ahí platicando de Cristo con estas otras personas, porque realmente es el tema único, importante en la tierra. Ahora que fuimos a ver esta película, sí me impactó mucho este negrito que iba ahí por las calles con su cruz, diciendo a todos que por favor se arrepintieran. Y todos pensando que mira este loco aquí predicando en la calle. Y yo diciendo, yo creo que los locos son ellos. Y que el que está cuerdo, el único cuerdo, es realmente él, porque él sí lo está viendo. Y bueno, a lo mejor no es la mejor manera de ir ahí con un plancarte diciendo a todo el mundo en el Zócalo que se arrepientan porque el fin está cerca. Bueno, no sé, pero es la verdad. Entonces sí debemos nosotros de salir a predicar y motivar a la gente que realmente vaya por todos lados a predicar. Isaías 57, 6 y 7, y con eso quiero terminar. Isaías 55, que dice así en los versículos 6 y 7. Un versículo que debemos usar nosotros para predicar a la gente. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado.
Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Sí, son tiempos de predicar poderosamente a esta generación maligna y perversa. He aquí, dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, he aquí ahora el día aceptable, he aquí hoy el día de salvación. Hay que voltear a Cristo, es la única solución. Y el que no lo haga, pues llegará el día en donde Dios dirá, fue tan fácil aceptar la misericordia de Dios y nunca quisiste. Por eso vendrá la ira de Dios. Y con esto terminamos este discurso del Monte de los Olivos, parte 5, porque faltan 2. Y dices tú, uy, pues ¿cuándo vamos a terminar? Sí, pero hay que saber qué es lo que dice Dios, porque estas cosas vendrán. ¿Será ya pronto? ¿Será en nuestra generación? Pues el pobre mundo está ya muy mal. Y yo no sé qué tanto pueda durar con todo lo que estamos haciendo, destruyendo nuestra moral, destruyendo nuestra naturaleza, nuestros ríos, nuestros océanos, destruyendo todo, en el nombre de ciencia, en el nombre de que el hombre puede todo, de que no necesita a Dios. Imagínate, ya llegó a la luna. No, el hombre es poderosísimo, pero la luna está aquí en la esquina. Y Dios habla de los siglos, de los siglos, de los siglos, de un universo grandísimo que no tenemos ni comprensión cuán grande es. Somos unos necios al pensar que nosotros podemos sin Dios. Señor, te damos gracias, te damos muchas gracias de darnos un mensaje tan fuerte, de decirnos, Señor, que no es un juego, de que tú, Dios Todopoderoso, tienes todo controlado, siempre lo has tenido. Y en tu gran misericordia quieres que todo el mundo se arrepienta y venga al conocimiento de la verdad. Y por eso no has venido, porque esperas que el hombre reaccione. Algunos hombres, porque el mundo en general nunca reaccionará según dice tu palabra. Dios, que realmente las personas que deben de arrepentirse y venir a Cristo, entregarle su vida a Cristo, que vengan ya para que se libren de la ira venidera. Que clamen a Cristo, que reconozcan su pecado, que den media vuelta y le entreguen su corazón para que sea Él Señor de sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.